Buenos días, parlamentarios escolares de la región Cusco. Siendo las 9:07 de la mañana del viernes 13 de agosto, damos inicio a la sesión de la Comisión de Mujer y Familia. La secretaria pasará lista a los parlamentarios escolares integrantes de la Comisión de Mujer y Familia. Muy buenos días con todos. Ahora voy a proceder a llamar lista a Urpi Casafranca. Urpi Casafranca. Astrid Verano. Astrid Verano. Daniela Suyo. Daniela. Wilber Vargas. Wilber Vargas. Adriano Hermosa. Ángel Ruiz, en representación del parlamentario Hermoso. Está bien, gracias. Jaguar Yanke. Jaguar Yanke. Rafael Ricardo Che, en representación de Jaguar Yanke. Está bien. Anthony Sotomayor. Presente. Muy buenos días. Jersey Valencia. Presente. Piero Areque. Buenos días, presente. Buenos días. Romero Samantha. El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos. Buenos días. Paola Solorzano. Paola Solorzano. Juliana Isabel Soto. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Muy buenos días, honorable mesa directiva y estimados parlamentarios presentes. La parlamentaria Isabel Soto se encuentra presente y gustosamente votando. Buenos días. Anthony Aller. Presente y buenos días, señorita secretaria. Buenos días. Nicolás Cornejo. Buenos días y presente. Fabio Pacheco. Presente, muy buenos días. Buenos días. Briana Aima. Muy buenos días con todos los parlamentarios. Buenos días. Valerie Olivera. Presente, buenos días. Buenos días. Nicole Chaparro. Presente, muy buenos días. Buenos días. Julio Ríos. Presente, buenos días. Buenos días. Ian Castillo. Presente, buenos días. Buenos días. Álvaro Quispe. Presente, buenos días. Natán Tese. Presente, buenos días. Buenos días. Amaya Vizcardo. Presente y muy buenos días a todos. Buenos días. Cisneros Guzmán. Presente, muy buenos días. Buenos días. Tiago Jordán. Buenos días, presente. Buenos días. Samantha Ramírez. Samantha Ramírez. Adriana Guamani. Buenos días, presente. Buenos días. Ana Chirinos. Muy buenos días, presente. Buenos días. Sammy Niño de Guzmán. Buenos días, presente. Buenos días. Denise Ramos. Buenos días, presente. Buenos días. Javier León del Carpio. Presente. Laila Presa. Laila Presa. Bueno, a continuación, presidente, puede continuar. Muchas gracias. Proyecto número 1. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión en la Comisión Mujer y Familia, recaída en el debate del proyecto de ley que promover la protección y cuidado de las mujeres gestantes residentes en centros poblados rurales de la región del Cusco durante la emergencia sanitaria nacional. Se va a dar inicio a la sustentación del proyecto de ley que propone promover la protección y cuidado de las mujeres gestantes residentes en centros poblados rurales de la región del Cusco durante la emergencia sanitaria nacional. Proyecto presentado a la Comisión de Mujer y Familia por la bancada San Francisco de Asís. Tiene la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Francisco de Asís para sustentar el proyecto hasta por 5 minutos.
Principalmente, paz y bien a todos los compañeros parlamentarios y a todos los presentes. La bancada de Colegio San Francisco de Asís tiene el agrado de presentar un proyecto de ley que propone promover la protección y cuidado de las mujeres gestantes residentes en centros poblados rurales de la región de Cusco durante la emergencia sanitaria nacional. Principalmente tenemos que recordar que desde el 16 de marzo del 2020, por Decreto Supremo número 008 del 2020, el Estado peruano ha decretado emergencia sanitaria nacional para el control y prevención del COVID-19. Después se dio otro Decreto Supremo, el número 009 del 2021, que establece emergencia sanitaria nacional desde el 12 de marzo del 2021 hasta el 2 de septiembre del mismo año. También otro decreto muy importante a recordar vendría a ser el Decreto Supremo número 044 del 2020, dado por la PCM, que dispuso el aislamiento social obligatorio, comúnmente conocido como la cuarentena. En esta pandemia ha traído diversas consecuencias, en su gran mayoría negativas, como vendría a ser un incremento de la violencia contra la mujer, de los feminicidios, del desempleo, aumento en la corrupción, de la violencia sexual, incremento de madres adolescentes y mujeres embarazadas. También sabemos que en estos últimos tiempos el COVID-19 ha sido el protagonista y se le ha dado una gran importancia, por lo que muchas veces se ha dejado de lado a las mujeres gestantes en los centros poblados rurales, en los cuales no cuentan muchas veces con una puesta de salud cercana. Tampoco tienen una ayuda necesaria y no pasan por los controles ginecológicos, por lo que puede complicar su parto. Como mencionó mi compañero, es de suma importancia velar por los derechos de las mujeres, en especial por las mujeres gestantes, considerando el cuidado que debe tener el niño por nacer, siendo una población de mucha más consideración las mujeres gestantes en centros poblados rurales, debido a que si bien existen leyes que protegen a las mujeres gestantes, como la ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia sanitaria nacional, o la ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y o el desarrollo normal del embrión y el feto, además de que tenemos conocimiento de que las leyes van dirigidas a la sociedad en conjunto, se ha ignorado a las mujeres habitantes de estas zonas, donde difícilmente se puede realizar lo establecido, por lo que estas poblaciones y sus habitantes no son atendidos correctamente. Antes de la pandemia no se le dio la atención correcta a estas personas. Ahora, con la emergencia sanitaria nacional, las mujeres gestantes en centros poblados rurales viven una situación crítica y realmente preocupante. Como propuesta de solución para que la protección y cuidado de las mujeres gestantes residentes en centros poblados rurales durante la emergencia sanitaria nacional sea una realidad, es necesario que el Estado peruano procure normas que prioricen la orientación nutricional, la psicoprofilaxis, el soporte emocional y la atención primaria de las mujeres en la gestación y el parto, brindando los recursos necesarios que eviten poner en riesgo la vida de la madre y o la de su futuro hijo. Entendiendo que las condiciones e indicadores de la calidad de vida de los pobladores de estos centros poblados rurales son limitados y exiguos, pretendemos promover el programa Gestante no está sola. El programa tiene como finalidad principal mejorar a futuro la calidad de vida de las madres gestantes, dándoles soporte físico y emocional, además de ser un soporte y orientador para la familia, teniendo en cuenta que es vital importancia para el proceso pre y postnatal. También tiene como objetivo brindar información adecuada y correcta a los pobladores de los diversos centros de poblados rurales, enseñando y orientando la producción y consumo de sus propios alimentos que contengan las vitaminas y nutrientes que las mujeres gestantes requieren durante el embarazo. Además, propone la entrega de información física, folletos, afiches y volantes en los idiomas nativos y originarios de las comunidades, además de manera oral, mediante charlas también en sus idiomas nativos, explicando los cuidados que toda mujer debe tener durante los periodos de gestación. Sabemos que existen programas, pero no vemos resultados. Por esa razón, el programa Gestante no está sola será puesto en marcha inmediatamente en caso de ser aprobado. Como alimentos que proponemos consumir tenemos la quinoa, que durante el embarazo y la lactancia aporta proteínas. La kiwicha, que por su alto contenido en aminoácidos, especialmente de lisina, favorece el desarrollo cerebral y muscular del recién nacido. Entre muchos otros más que los pobladores de estas zonas pueden cultivar por ellos mismos. Finalmente, los resultados que esperamos son mejorar sustancialmente la calidad de vida de las mujeres gestantes, reducir la mortalidad materna e infantil, fortalecer el compromiso de la sociedad para frenar la violencia y otorgar la información clara y segura y correcta. Muchas gracias. Okay. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria escolar de la bancada del Carmelo, hasta por 2 minutos. Muy buenos días con todos los parlamentarios. En vista de que ha sido planteado un proyecto que va de la mano con lo que es ya un proyecto del Instituto Nacional Materno Perinatal, quisiera aclarar, o bueno, más que nada, hacer consideración de diferentes aspectos, como por ejemplo la
estratificación del sistema de vigilancia epidemiológica, que sí data que las muertes maternas directas e indirectas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación han aumentado en un 25.8%. Sin embargo, el Instituto Nacional Materno-Perinatal, en la revista peruana de investigación materno-perinatal, menciona la promoción de un modo de vida sano, incluyendo la nutrición, una buena nutrición, la detección y prevención de enfermedades. Todo esto con mecanismos para brindar orientación clara y sencilla a toda gestante, también considerando a su familia y a su comunidad, y reforzando la identificación en sí preliminar de lo que son, por ejemplo, problemas como fiebre, tos, dificultades para respirar que puedan poner en peligro la vida de la gestante. Por todo ello, en sí las comunicaciones de este instituto ha sido dado por WhatsApp entre las gestantes y médicos gineco-obstetras del instituto, teniendo como resultado al año pasado, al 2020, hasta el 2020, 5.596 teleconsultas y 638 consultas presenciales. Por ende, es de que la bancada del Carmelo apoya a impulsar el proyecto adecuado y de calidad a las madres gestantes, garantizando la salud también de los hijos, un aspecto importante. Y podríamos quizá también optar por tomar en cuenta aspectos como el asesoramiento para la planificación familiar y el apoyo a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de pareja, ya que existe un proyecto de este mismo instituto que incluye estos aspectos. Por ende, podríamos considerarlo ya un macro y incluir a diferentes aspectos y sobre todo a diferentes familias de diferentes sectores. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria escolar de la bancada, María Auxiliadora, hasta por 2 minutos. La bancada del Colegio María Auxiliadora considera de que es importante el programa Gestante no está sola, ya que considera la alimentación en la gestación, la alimentación de la gestación como primordial y además la concientización de los pobladores. La problemática de este proyecto es una realidad que afecta a muchas mujeres peruanas residentes de las zonas rurales. Sin embargo, también se debe tener en cuenta de que no solo se debe de ayudar físicamente, sino también psicológicamente a aquellos pobladores. La bancada del Colegio María Auxiliadora los apoyará. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria escolar de la bancada Santa Ana, hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Salesiano, hasta por 2 minutos. Muy buenos días. Iniciando porque en el documento en el que se presenta el proyecto, indica que este programa Gestante no está sola sería durante la emergencia sanitaria nacional. Pero la bancada salesiana considera que ese es un proyecto viable para una realidad cotidiana cuando después de la vacunación completa de los peruanos se debería seguir llevando a cabo. Y de la misma manera se menciona que a todas las mujeres de un ambiente rural se les otorgaría complementos alimenticios o vitamínicos necesarios para su nutrición. Y sabiendo que esos complementos conllevan un gran costo económico, las mujeres de estas zonas tienen escasos recursos económicos. Se debería también ver este aspecto y ver cómo hacerles una entrega quizá incluso gratuita. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Antonio Abad, hasta por 2 minutos. La bancada de San Antonio Abad apoya el proyecto de Gestante que no está sola, pero tenemos algunas dudas e incoherencias, en la cual es el medio de comunicación que se ejerce, ¿no? Por ejemplo, si una madre está en una zona alejada, en una comunidad que usualmente tiene, por ejemplo, muchos hijos y cuando tenga un nuevo embarazo va a tener que preocuparse por el niño que está bien dentro de su vientre, dejando a los otros niños a su merced. No todas las madres son así, por ejemplo, ¿no? La comida escasea en una manera acelerada. También habría que implementar un programa para la alimentación eficiente de estas madres y también apoyar este programa para que el país tenga un mejor desarrollo entre las personas. Por eso es que la bancada de San Antonio Abad se encuentra a favor del proyecto. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Gale School Santa María.
Bueno, si bien en el proyecto que han presentado mencionan que existen leyes que apoyan a la mujer, nos damos cuenta que no hay nada que proponga un esfuerzo o un refuerzo para que estas leyes sí sean cumplidas. También nos parece súper interesante el proyecto que tienen en mente, pero de igual manera en ningún momento señalan cuál sería el costo para poder realizarlo. Luego, en el documento en el que presentaron el proyecto, en el punto 2, en su párrafo 4, señalan que por el COVID-19 hay ausencia de personal en los centros de salud accesibles. Pero si bien la pandemia es algo que tenemos actualmente, no nos parece adecuado intentar sacar una ley que sea solo para una situación de corto plazo, y ya que cuando se controle la pandemia, esta puede caer absoluta. Ya que volverán a haber médicos como normalmente, por ello consideramos que la premisa está planteada de forma incorrecta. Ahora le paso la palabra a mi compañero. También teniendo en cuenta que la premisa previamente dada, que este es un proyecto de ley básicamente basado en la pandemia, o sea, su proyecto gestante no está sola, también menciona como un punto importante entregar información física tales como volantes o cosas por el estilo para informar a la gestante, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta que todo esto está situado en una época de COVID, esto no podría hacer que los casos aumenten. Muchas veces las mujeres que son gestantes en lugares alejados no tienen mucho contacto, por lo que hay bajos contagios de COVID. Y empezando a dar este tipo de volantes, podríamos hacer que los contagios suban y en vez de generar algo positivo, podría recaer en algo negativo. Por lo cual, la bancada de Gales School se encuentra en contra por esas dos principales razones. Una, la que ya mencionamos, en la que necesitamos leyes para el futuro, y esto solamente se limita al COVID. Y como segundo punto, la propuesta de dar información a las gestantes es buena, pero para nosotros no es suficiente, ya que sería mejor que dicha información no solo sea dada a las gestantes, sino también que sea dada a todas las personas en los colegios como parte de la educación sexual. Así dando un cambio real, duradero, el cual esta ley no nos ofrece. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Monteverde, hasta por 2 minutos. Buenos días con todas y todos los parlamentarios. Según el Ministerio de Salud, el número total de muertes maternas en el Perú del año 2020 fue de 433. Sí, me parece que el proyecto tiene buenas intenciones, ya que a la vez lucharíamos contra las desigualdades que hay en el sector salud entre las ciudades y las zonas rurales. Creemos que se debería hablar del presupuesto, ya que en ninguna parte del proyecto se mencionó. Tampoco se habló de cómo ejecutarán el plan y los profesionales que se requieren. En caso el proyecto fuera aprobado, la bancada Monteverde sugiere que entre las soluciones se promuevan campañas de control prenatal en el que enfermeras y obstetras vayan a zonas rurales para hacer exámenes, análisis y ecografías. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San José, hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Gabriel, hasta por 2 minutos. Buenos días con todos. La bancada San Gabriel está de acuerdo con este proyecto gestante no está sola, solo que tenemos unas cuantas dudas y unas sugerencias. Principalmente el proyecto nos muestra que se está enfocando en las madres gestantes de las zonas rurales. Para empezar, el proyecto no nos explica en qué se va a realizar la movilidad hasta llegar a estas zonas rurales y además no nos explica cuántas personas van a ir a las zonas rurales para dar la información que se piensa brindar en el proyecto. Además, se sabe que hay algunos casos en las zonas rurales en las que posiblemente la economía sea uno de los principales problemas. Y con la pandemia se sabe que este problema ha incrementado. Entonces nosotros queríamos dar una sugerencia de principalmente dar los alimentos que se va a sugerir en el proyecto, de tal manera que se apoya a ciertos casos de economía de las familias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada La Merced, hasta por 2 minutos. Ok, en primer lugar, el proyecto de ley que evaluamos y que presentaron nos parece un gran paso para iniciar este proceso de concientización, sobre todo en zonas rurales, donde muchas veces las madres son una población bastante vulnerable y muy afectada, bueno, en este caso por la pandemia, pero por otros aspectos como puede ser la desnutrición
y desinformación sobre muchos aspectos en cuanto a sus hijos o a la familia. Por lo tanto, la bancada se encuentra a favor y nos parece un proyecto de ley interesante. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Francisco de Asís hasta por 2 minutos. Ante todo, buenos días. La bancada San Francisco de Asís señala que al momento de que surgió la emergencia nacional sanitaria, tanto los servicios de salud, también como los servicios de protección social hacia los niños y mujeres, quedaron en el olvido en estas zonas rurales excluidas, inclinando y direccionando los esfuerzos en erradicar los casos de mortalidad de la COVID-19. Para la bancada del San Francisco de Asís, opina que el proyecto de ley presentado es óptimo. Además de que la propuesta de solución gestante no está sola, promueve la protección y cuidado de las mujeres gestantes residentes en los centros poblados, y señalar que es de suma importancia velar por los derechos de las mujeres, en especial en este caso para las mujeres gestantes, considerando el cuidado del niño que está por nacer. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Puyasunchis hasta por 2 minutos. Primero que nada, buenos días con todos. La bancada de Puyasunchis está a favor del proyecto, ya que le parece interesante debido a que Perú es uno de los países de Latinoamérica con índices más altos de anemia en niños. Y creo que al momento de brindarle estos alimentos primarios para ellos sería de gran ayuda a la sociedad peruana. Al igual tenemos un par de preguntas para la bancada que propuso el proyecto. Primero queremos saber cuáles son sus presupuestos, con qué fondos cuentan o de dónde los van a obtener para poder poner en pie este proyecto. Y también con qué regularidad lo van a hacer. Me refiero a cada cuánto tiempo, o por semanas, o van a hacer cosas por el estilo. Por campañas, dijeron, también mencionaron que iban a hacer campañas. Entonces, ¿con qué regularidad van a elaborar estas campañas? ¿Una vez por semana, por ejemplo? Y bueno, sí, entonces nuestra bancada está a favor de su proyecto. Ok. El parlamentario de la bancada San Francisco de Asís que sustentó el proyecto tiene hasta 3 minutos para concluir y dar sus palabras finales. Muchas gracias. Este proyecto podría ayudar a un gran número de personas. Como dije antes, las leyes van dirigidas hacia la sociedad. No podemos seguir ignorando a las mujeres gestantes, y menos a esta población que día a día se esfuerza por salir adelante y poder tener una familia sin la ayuda de nadie. No es de sorpresa para nadie tener conocimiento de que las mujeres y sus hijos ponen en riesgo su vida, lo cual el Estado peruano no puede seguir permitiendo. Es por eso que, tomando en cuenta sus observaciones, tenemos pensado modificar el programa para que este continúe vigente después de la pandemia, cuando una mayor parte de la población esté vacunada. Agradecemos y tomaremos en cuenta lo que ustedes, compañeros parlamentarios, están observando, de forma en que el programa podrá seguir siendo viable y podremos ofrecerle lo mejor a estas madres gestantes que han estado solas durante demasiado tiempo. Y agradecemos mucho su apoyo. Muchas gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará virtualmente, por lo que se enviará un enlace al chat de Zoom para que se manifiesten el sentido de su voto. Tendrán hasta 3 minutos para ejercer este derecho. Aquellos que no puedan tener acceso al enlace tienen la opción de votar por el chat. Solo tendrán el derecho de voto los parlamentarios que pertenecen a la Comisión de Mujer y Familia. Presidente, el enlace ya se encuentra en el chat. Muchas gracias. ¿Me informa, por favor, el tiempo restante? 40 segundos. Gracias.
El tiempo ha concluido. Bueno, ya teniendo los resultados, podemos observar, han votado a favor, a ver, ok, han votado a favor 15 parlamentarios escolares, en contra 13 parlamentarios y con abstención unos 3 parlamentarios, por lo cual el proyecto ha sido aprobado por mayoría. Ok, segundo proyecto. Se inicia la sesión en la Comisión de Mujer y Familia, siendo las 9:34 del viernes 13 de agosto. Perdón, disculpe, ¿podría revisar los votos? Disculpe, presidente, disculpe, ¿podría revisar los votos nuevamente? Nancy, por favor. Me parece que no ha sido aprobado, por favor, ¿podría revisar nuevamente? Estamos hablando de 15 a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. Nancy. Son 41 votantes. 31. No, 31. No sería aprobado, sería rechazado. Exacto. Efectivamente, sería rechazado, fue un error. Entonces, en ese caso, el proyecto sería rechazado por mayoría. Ok. Segundo proyecto. Se inicia la sesión en la Comisión de Mujer y Familia, siendo las 9:35 del viernes 13 de agosto. Se va a iniciar la sustentación del segundo proyecto de ley de la Comisión de Mujer y Familia, recaído en el proyecto de ley que propone prevenir el embarazo adolescente en zonas rurales de la provincia de Cusco por falta de educación sexual integral, adecuada y o por violencia, la cual genera familias disfuncionales. Presentado por la bancada Puyasunchis. Debate del proyecto de ley que propone prevenir el embarazo adolescente en zonas rurales de la provincia de Cusco por falta de educación sexual integral, adecuada y o por violencia, la cual genera familias disfuncionales. Tiene la palabra el parlamentario escolar de la bancada Puyasunchis para sustentar el proyecto de ley hasta por 5 minutos. Buenos días con todos. Una de las grandes problemáticas en cuestión a la mujer y la familia es el embarazo en adolescentes, ya que las inhibe de poder tener un futuro provechoso. Todo esto gracias a que tienen que dejar de lado sus estudios por la manutención y crianza de su hijo. Las cifras de embarazo adolescente en nuestro país son preocupantes, porque vienen en aumento, sobre todo en las poblaciones andinas. De acuerdo a la legislación, los adolescentes no poseen capacidad para consentir una relación sexual ni un embarazo. Haciendo referencia netamente a la ciudad de Cusco, observamos que la tasa de embarazo adolescente se mantiene un 9% desde hace más de 10 años. Se constata que el 46,6% de adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de alguna forma de violencia. Asimismo, a nivel regional, 7 de cada 10 víctimas de abuso sexual son menores de edad. Los partos de niñas embarazadas entre los 11 y los 14 años ascendieron a 1.155 y en adolescentes de los 15 a los 19 la cifra repuntó a 47.369. En su gran mayoría, estos embarazos se traducen en nacimientos prematuros. Los embarazos adolescentes mayormente son de 15 a 19 años de edad. Se informa que el 15.7% de ellas es de lengua materna quechua y el 12% de ellas es de lengua materna castellana. En este mismo rango de edad, en las áreas rurales, 23 de cada 100 adolescentes son madres o se embarazan por primera vez. De igual manera, por día en torno a 15 adolescentes de alrededor de 15 años de edad se convierten en madres. Los embarazos Las personas más pobres cuentan con menos y peores servicios de salud sexual y reproductiva que aquellas con mayores recursos económicos. Según los datos de la OMS, una de las 3 causas más frecuentes de la pérdida de vida en niñas de 15 a 19 años son las complicaciones durante la etapa de embarazo y el parto de la bebé. Gracias a la pandemia, el impacto podría ser mucho mayor. Según el Ministerio de Salud, el embarazo adolescente es el doble en el área rural en relación con el área urbana. 22,5%, 10,6%. ¿Cuál es nuestra finalidad? En vista de los alarmantes números de embarazo adolescente en las áreas rurales de nuestra región,
surge la necesidad de proponer nuevas medidas que lo prevengan en los años siguientes. Este proyecto de ley tiene la finalidad de prevenir el embarazo adolescente en la región de Cusco, generando condiciones más igualitarias para los adolescentes de la zona rural. Nuestros objetivos específicos: concientizar a la población rural sobre la educación sexual, desarrollar campañas sobre los derechos fundamentales y las disposiciones del Estado brindadas para la protección a las adolescentes, implementar programas de educación sexual integral y planificación familiar con enfoque intercultural en instituciones educativas secundarias, crear espacios de atención y acojo a adolescentes embarazadas y o con hijos en refugios temporales. Hablando concretamente sobre los costos que son requeridos para nuestro proyecto de ley, esperamos contar con el 2.5% del presupuesto de asistencia social. También se desea contar con el 0.5% del presupuesto del sector de educación. Esta ley fomentará, entre otras cosas, a que las adolescentes conozcan su cuerpo y sus derechos, que los niños y niñas gocen de una crianza adecuada, la cual será posible gracias a la planificación familiar, que se reduzcan los contagios y los casos de ETS, ya que se busca desarrollar la conciencia de la responsabilidad en materia de la actividad sexual, que se reduzcan los casos de violencia intrafamiliar, gracias a que la información compartida les dará las herramientas de defensa necesarias a los miembros vulnerables de familias en dicha situación, que se reduzca el índice de embarazo adolescente, lo que permitirá más posibilidades de desarrollo de esta población, y por último, que se reduzca la tasa de deserción escolar y el índice de niños y niñas en situación de abandono, siempre considerando y respetando las diferencias culturales, ya que se hace esta propuesta desde un enfoque intercultural. Muchas gracias. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada El Carmelo, hasta por 2 minutos. Buenos días. La bancada parlamentaria del Carmelo se encuentra a favor de este proyecto, también considerando un poco de que el 25.7% de mujeres que van a denunciar cualquier tipo de violencia sexual, psicológica o bueno, también familiar, no tiene tanta la confianza de ir a una institución para ser apoyadas y ser en sí defendidas. No tienen un apoyo de en sí un centro. También consideramos que deberíamos unir este proyecto con diferentes centros, como es el Centro de Emergencia Mujer, que es el CEM. También consideramos que estos deberían estar en cada comisaría para que puedan ir y estén más cerca a cada zona rural. También una charla por doctores, por obstetras, diferentes personales de salud en los colegios desde el nivel secundario. Gracias. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria escolar de la bancada María Auxiliadora, hasta por 2 minutos. La bancada del Colegio María Auxiliadora considera que esta es una problemática que no solamente afecta al sector rural, sino también al urbano. En general, esta propuesta de una educación sexual integral es una excelente estrategia para poder prevenir embarazos adolescentes y además muchos casos de violencia y pobreza. Pero nos gustaría saber qué es lo que realmente, cómo piensan llegar a esas zonas rurales, ya que en muchos de estos lugares no hay una buena infraestructura o la calidad de docentes es muy baja. ¿Cómo piensan llegar a la población objetiva? Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Santa Ana, hasta por 2 minutos. Muchísimas gracias por la palabra. Como sabemos, la maternidad adolescente impacta de manera negativa en las oportunidades de desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres. Este limita el ejercicio de sus derechos y contribuye a la transmisión de la pobreza, por lo que la bancada de Santa Ana encuentra este aspecto como una principal problemática para resolver, inclusive mucho más en zonas rurales, donde la educación se ha visto gravemente afectada por las circunstancias. Sin embargo, este proyecto de ley hemos encontrado algunas observaciones. La primera de estas se encuentra en el punto 1 de los objetivos específicos. Pedimos que se especifique cómo se va a concientizar a la población rural y con qué métodos, debido a que existen muchas personas conservadoras en zonas rurales que se encuentran en desacuerdo con esto.
En el punto número 2, notamos que solo se considera a las adolescentes mujeres. Sin embargo, creemos firmemente que las campañas se deberían dar tanto a adolescentes mujeres como hombres para prevenir embarazos y concientizarlos, porque la responsabilidad se encuentra en ambos. En el punto 3, observamos cómo se especifica que se va a implementar la ESI en instituciones educativas secundarias, cuando la ESI es importante en todos los niveles educativos. Recordemos que la ESI promueve hábitos del cuidado del cuerpo, el reconocimiento de la integridad propia y ajena, el respeto por las necesidades de otros. Por lo que es importante aplicarse esto desde la infancia. Claro, dependiendo de los contenidos mientras van avanzando las edades. Como último punto, pedimos considerar que existen privilegios, y esto hace que muchísimas mujeres de zonas rurales, no solo adolescentes, no puedan acceder a métodos anticonceptivos, por lo que se deberían realizar campañas para la recepción gratuita de estos en zonas rurales, rompiendo el tabú de que esto solo promueve las relaciones sexuales en los adolescentes, y teniendo en mente de que esto solo ayuda a la prevención de los embarazos. Con las observaciones hechas, esperamos que el proyecto pueda mejorar para ser aprobado por nuestra bancada. Por una nación con igualdad de derechos y equidad social. Muchísimas gracias, estimada mesa y parlamentarios. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Salesiano, hasta por 2 minutos. Así es, muchas gracias. Iniciando por el título, prevenir el embarazo adolescente en zonas rurales de la provincia del Cusco por falta de educación sexual integrada, adecuada y o por violencia. En el proyecto de ley no se presenta ningún plan para ver qué hacer o cómo prevenir los casos de embarazos producto de una violación sexual. Indican también que, según los datos de la OMS, una de las 3 causas más frecuentes de la pérdida de vida en niñas de 15 a 19 años son las complicaciones durante la etapa de embarazo. Pero aún así, uno de sus objetivos específicos es crear espacios de atención y acojo a adolescentes embarazadas. Así reciban estas adolescentes la mejor atención posible. Complicaciones como que el cuerpo de una menor de edad no está preparada para llevar dentro suyo a un bebé y mucho menos darlo a luz, no van a variar. Y en cuanto a... no se habla tampoco de la atención psicológica o subsidios económicos que recibirían esas adolescentes luego del embarazo. Ese plan solo trata el embarazo, no antes ni después. Ok. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Antonio Abad, hasta por 2 minutos. Muy buenos días con todos los presentes. La bancada del Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad del Cusco ha llegado a la siguiente conclusión sobre el proyecto presentado, titulado Prevenir el embarazo adolescente en zonas rurales de la provincia de Cusco, por falta de educación sexual integral adecuada y o por violencia, la cual genera familias disfuncionales. Bueno, según el proyecto de ley, la tasa de embarazo en adolescentes se mantiene en un 9% desde más de 10 años, y se constata que el 46.6% de adolescentes de 15 a 19 años han sido víctimas de alguna forma de violencia. Asimismo, a nivel regional, 7 de cada 10 víctimas de abuso sexual son menores de edad. Viendo la problemática, el colegio se encuentra a favor del proyecto de ley, ya que se busca en sí prevenir el embarazo adolescente, el cual es muy riesgoso tanto en la etapa de gestación como en el proceso de parto, ya que el adolescente puede adquirir la preeclampsia y eclampsia, así como morir en un intento de aborto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Gales School Santa María, hasta por 2 minutos. Gracias. La bancada del Colegio Gales School Santa María ha llegado a la siguiente conclusión. Si bien consideramos que el proyecto tiene una fundamentación correcta y sólida, consideramos que sería necesaria una aclaración de cómo se introduciría la educación sexual de forma efectiva, ya que, como lo mencionan muchas veces, por las tradiciones, costumbres, etcétera, pueden haber conflictos ideológicos que podrían hacer que el proyecto no funcione, pero a la vez consideramos que esos son detalles menores que se pueden solucionar y que el proyecto está bastante bien planteado y cumple con sus objetivos, que es crear un cambio real y duradero. Analu. Bueno, nuestra bancada está a favor del proyecto, ya que nos parece necesario implementar la educación sexual debido a la desafortunada situación que muchas mujeres jóvenes sufren por motivos de desinformación. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Monteverde, hasta por 2 minutos.
Según el Ministerio de Salud, 397 adolescentes de 14 años o menos se convirtieron en madres de enero a junio del 2021. Estas cifras evidencian la pésima educación sexual que hay en el Perú. A mi bancada le gustó bastante el proyecto de ley de la bancada Puquesunchis, pero tenemos algunas sugerencias. La primera es que el material educativo con el que se enseñe sobre educación sexual también esté disponible en las lenguas originarias del Cusco, como el quechua, machiguenga, xaninca, yine, etc. La segunda sugerencia es que no solo se enseñe educación a los adolescentes, sino también a los padres de familia, todo esto con el fin de romper tabúes. La tercera sugerencia es que se hable de educación sexual no solo en jóvenes de secundaria, sino también en primaria e inicial. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San José, hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Gabriel, hasta por 2 minutos. Buenos días con todos los presentes. En la bancada del presente Colegio San Gabriel encontramos este proyecto óptimo. Hacer el programa tan grande en nuestro país de promover la educación sexual en la realización de campañas y proteger a las madres gestantes menores de edad y brindarles la planificación familiar temprana para ayudar a prevenir este proyecto tan grande que abarca nuestro país. Queremos plantear con qué frecuencia se ofrecerían las clases de información sobre educación sexual en zonas rurales y cómo se piensa llegar a estas comunidades, ya que se encuentran muy lejos de las ciudades o muchas veces de los centros donde las mujeres van a presentar sus denuncias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada La Merced, hasta por 2 minutos. En nuestra bancada también evaluamos el proyecto y nos parece una idea muy buena debido a al gran paso que se está dando en romper ese tabú, o sobre todo en las zonas rurales, donde podemos ver que el índice de embarazos adolescentes es alto. Y como, bueno, creo que ya lo mencionaron, pero está bien eso de que no únicamente se introduzca esto de la educación sexual durante la secundaria, sino desde más pequeños para que los niños, para que puedan darse cuenta que la sexualidad no es un tema el cual se debe dejar de lado, y es un tema el cual todo el mundo va a llegar a vivir, y que es mejor que estén preparados y que sepan sobre todo de métodos anticonceptivos para no poder poner en riesgo su vida o la vida de otra persona. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Francisco de Asís, hasta por 2 minutos. Muchas gracias. La iniciativa legislativa presentada por la bancada Puyaxunchis, el objetivo general señala el prevenir el embarazo en adolescentes en zonas rurales, cuando en muchos pueblos rurales la deserción escolar es altísima. En primer lugar, creo yo que se debería inculcar e involucrar a los padres de familia a llevar a los hijos por el camino del estudio y del aprendizaje. Además, puesto que en muchas escuelas de estos centros poblados únicamente cuentan con el nivel primario. Y según la problemática, es en el nivel secundario donde se darían los casos de embarazos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Pugliasunchis, hasta por 2 minutos. Bueno, nuestro proyecto tiene como fin velar y cuidar la integridad de los adolescentes del Cusco. Con capacitación y organización de padres, jóvenes y profesores lograremos generar confianza y autonomía en cada uno de los integrantes de la región. Nuestros objetivos están basados en la interculturalidad que tiene nuestra ciudad, en el sentido que se respetará el idioma nativo de los participantes de los procesos de capacitación, adecuándonos no solo al idioma, sino al quehacer del poblador. Creemos que los centros de acojo podrán brindar ayuda a las adolescentes gestantes. De esa manera se evitarán complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, se planea llegar a zonas alejadas mediante capacitaciones en colegios rurales. En cuanto a diferencias culturales, el ingreso del Estado será paulatino y siempre respetando las diferencias existentes, además de llegar de manera más asertiva y en las lenguas originarias correspondientes. Se plantea también crear centros de acojo y educación cerca a las poblaciones a las que se planea llegar. De esta manera, la distancia no será un problema. Agradecemos mucho su apoyo y sus sugerencias y su interés.
Ahora le daré la palabra a mi compañero. Nosotros como bancada, al igual nos reitero lo que dijo mi compañera, velamos por la seguridad de las adolescentes y adolescentes también. Me refiero a ambos sexos. Nosotros, ¿cómo vamos a concientizar a la población, aparte de la educación sexual integral en los colegios, realizando campañas de información acerca de los derechos y de las opciones que tienen, bueno, en este caso las adolescentes, en el caso que lleguen a estar embarazadas? Por violación sexual, nosotros vamos a hacer refugios para estas personas en caso de que estén en peligro de algún tipo. Nosotros introduciremos la educación sexual en el colegio, como dijo, paulatinamente, y sí estábamos considerando también hacerlo en primaria, pero no tanto como educación sexual en sí, sino más como conocimiento sobre el propio cuerpo Comunicarle que su de la tiempo persona. ha concluido. Sus 2 minutos han concluido. El parlamentario de la bancada Puyasunchis, que sustentó el proyecto, tiene hasta 3 minutos más para concluir y dar las palabras finales. Bueno, como bancada, nuestro objetivo principal es prevenir y a la vez ayudar a que las adolescentes de las zonas rurales del Cusco se sientan cuidadas y protegidas por ayuda del Estado y también ayuda de nuestro proyecto. Nosotros también queremos dejar en claro que la ayuda no se da solamente a la mujer, eso, la ayuda será a adolescentes, a los dos géneros, justamente para que todos se sientan prevenidos y estén informados de los peligros, tanto si hay educación sexual desde antes o después. Nuestros resultados a corto plazo son las campañas y las capacitaciones, no solo a los alumnos, sino también a padres, a profesores y a adultos que estén cuidando a la integridad de los adolescentes. Y nuestros proyectos a largo plazo son los casas, los refugios. Y bueno, muchas gracias por sus comentarios y por su interés. Finalizado el debate, se procederá a votar mediante la plataforma virtual, mediante un enlace enviado al chat de Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán 3 minutos para ejercer este derecho. Los que no puedan tener acceso al enlace tienen la opción de votar por el chat. Solo tendrán el derecho de voto los parlamentarios que pertenecen a la Comisión de Mujer y Familia. Presidente, ya ha sido enviado el enlace. Desde este momento tienen 3 minutos para votar.
Comunicarle que el tiempo de votación ha concluido. Ya teniendo los resultados, han votado a favor un total de 15 parlamentarios escolares, en contra 12 parlamentarios escolares y con abstención 4, por lo cual el proyecto ha sido rechazado por mayoría. Pasamos al tercer proyecto. Se inicia la sesión en la Comisión de Mujer y Familia, siendo las 9:59 del viernes 13 de agosto. Se va a dar inicio a la sustentación del tercer proyecto de ley presentado a la Comisión de Mujer y Familia por la bancada de la Merced, recaído en el proyecto de ley que propone la formación y promoción laboral para las madres solteras cabeza de familia en el sector público y privado. Tiene la palabra el parlamentario escolar de la bancada de la Merced para sustentar su proyecto de ley hasta por 5 minutos. Ante todo, buen día a todos los miembros del Parlamento Andino Estudiantil. Vamos a presentar ahora el proyecto de ley de formación y promoción laboral para las madres solteras cabezas de familia, tanto en el sector público como en el privado. Nuestra presentación del problema es debido a que existe una gran ausencia en el interés personal, tanto como del Estado, en la formación y en los procesos de formación de las madres cabezas de familia, lo cual influye en su desarrollo profesional de ellas mismas. Las madres solteras que son cabezas de familia no tienen una formación laboral debido a diversos factores, tales como las desatenciones que existe por parte del Estado y por parte de sí mismas, la falta de promoción laboral, el ambiente físico, así como el cambio de ambiente en su desarrollo laboral, lo que ocasiona que más del 37% de los casos actuales contabilizados en el Cusco, según por el Banco de la Mujer, no accedan a una formación laboral y mucho menos a un desarrollo profesional acerca de su formación académica que pasa a un segundo plano. Sin embargo, se identifica que un 63% de los casos registrados a nivel regional de las madres solteras que son cabezas de familia no acceden por 3 motivos primordiales: la falta de apoyo por parte del Estado, la situación familiar que afronta una madre soltera cabeza de familia y la responsabilidad que conlleva esto. Asimismo, se considera muy importante la formación laboral en la situación que se está afrontando, debido a que en la actual coyuntura social, más de un 20.9% ha sido despedido de sus trabajos, siendo todas estas madres cabezas de familia. Generalidades y antecedentes. Bueno, las madres solteras cabeza de familia son sectores vulnerables de la población, y especialmente de la población peruana, las cuales tienen a cargo la responsabilidad de velar por la integridad de sus hijos, menores de edad o ya sea con alguna discapacidad. Esta también se ve apoyada por la Constitución Política del Perú, la cual en el artículo 4 nos señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente y a la madre soltera. Asimismo, el artículo 23 precisa que el trabajo, en sus diversas modalidades, es un objeto de atención prioritaria en el Estado, el cual vela y protege específicamente a la madre soltera, al menor de edad y a los impedidos de trabajo. En los Objetivos del Desarrollo del Milenio presentados por el Estado peruano, busca conseguir un pleno empleo productivo, incluyendo a mujeres solteras, jóvenes y madres de familia que sean cabeza, dándoles un trabajo digno a todos. Así, de la misma manera, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, donde se establezca una proporción de las mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola. Estos también van acompañados de acuerdo a los datos INEI, ya que el 24% de las madres peruanas asumen sola la responsabilidad de la crianza de sus hijos, estimando que más de 1.200.000 madres en el Perú son denominadas madres solteras y asumen el mantenimiento del hogar. Para el año 2018 se señala que 23 de cada 100 madres son jefas del hogar, siendo un número bastante alto, como un 22.9% en todo nuestro territorio nacional. Por su lugar de residencia, la proporción de jefas de hogar en el área urbana se presenta más en un 24.7, mientras que en el área rural en un 16.2, dándose a entender que existe una necesidad prioritaria más en el sector urbano. Todas estas cifras mostradas por INEI
demuestran que es prioritario y necesario legislar en favor de este sector vulnerable, ya sea generando oportunidades laborales dentro del sector público, así como incentivando los puestos de trabajo en el sector privado, para aquellas madres que son solteras y cabeza de familia, siendo el único sustento de sus hijos menores o con alguna discapacidad. Con la finalidad de poder atender a la mayor cantidad de ellas, se hará una contratación que tendrá un carácter de plaza determinado y a tiempo completo, con todos los beneficios de acuerdo a la ley, por un periodo de mínimo 2 años, con posibilidad de ser renovado por un periodo similar, para generar mayores oportunidades a todas las madres dentro del sector público. Solo en caso de que tengan hijos menores con discapacidad, el contrato podrá ser extendido por 4 años y se podrá solicitar la renovación conforme a lo establecido en el reglamento de la ley. Recordarle que quedan 30 segundos. A Bueno, continuación, ¿podemos pasar a los objetivos, por favor? Siguiente. Ok, como finalidad y basándonos en los objetivos que tenemos que pasar menos de un mes de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, seamos conscientes de la realidad social que viven estas madres, que muchas veces asumen solas esta gran responsabilidad, y es un problema el cual, al no tener trabajo, no pueden sustentar económicamente a su familia. De esta manera buscamos promover el empleo y la formación laboral de estas madres dentro del sector público y privado, donde demos un primer paso que permita esa promoción e incentivación para que estas madres puedan ser beneficiarias de Parlamentario, su estas. tiempo ha concluido. Ok, muchas gracias. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada El Carmelo, hasta por 2 minutos. Buenos días a todos los presentes. Primero que nada, felicitaciones a su proyecto, ya que se fija bastante en lo que es la problemática laboral de aquellas madres cabeza de familia, siendo un problema latente en la actualidad por la coyuntura que vamos viviendo. Aunque en cierta parte se complica en lo que es la predisposición de madres solteras en el sector privado, ya que éstas tienen un régimen establecido, a un sueldo por cada usuario de acuerdo al puesto que ejerce, siendo que sería mejor todo aquello en el sector público. Pero pese a eso, es un proyecto bastante factible en nuestra sociedad de hoy en día. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada María Auxiliadora, hasta por 2 minutos. En general, la problemática y la solución que se propone están bien estructuradas y planteadas de forma realista y objetiva. Es un proyecto viable que, además de generar trabajo y sustento a una gran cantidad de familias peruanas, incentiva el trabajo laboral y el desarrollo económico del Perú. También teniendo en cuenta que muchas mujeres son jefes de familia y deben buscar un sustento para ellas. Cuenten con el apoyo de nuestra bancada. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria escolar de la bancada Santa Ana, hasta por 2 minutos. Muchísimas gracias por la palabra. Sin duda, uno de los trabajos más difíciles, pero de los que más valen la pena, es ser una madre de familia. Y tomando como referencia la propuesta por la bancada de la Merced, la bancada de Santa Ana considera que hace falta mencionar los puestos específicos que ellas podrían desempeñar como trabajadoras. Esto considerando que, según la UNESCO, el 8.3% de las mujeres en el Perú son analfabetas, destacando también que esta cantidad representa un aproximado de 1.365.000 personas de la población femenina, y que dentro de este grupo encontramos a madres solteras no completamente capaces de desarrollar cualquier tipo de trabajo por su condición de analfabetismo. Además, antes que estudiantes son mamás y no pueden descuidar a sus menores hijos y todas las responsabilidades que el tenerlos conlleva. Por otro lado, existe una trágica tendencia reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, y es que 39 de cada 100 madres han llegado a completar su educación secundaria. No obstante, aquellas mujeres con el menor nivel educativo y otras que incluso no han llegado ni a finalizar su educación primaria, Darle que le quedan 30 segundos. Son aquellas justamente las que tienen mayor cantidad de hijos. Además, estamos hablando de un contrato formal por un intervalo de 24 meses a una población de más o menos 170.000 personas, lo cual implicaría un gasto de más de 1.000 millones al año. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Salesiano, hasta por 2 minutos. A la bancada salesiana le parece que el objetivo de este proyecto
es bueno, pero tenemos dos observaciones. La primera, al igual que la formación laboral, la formación académica y profesional también se debería priorizar, porque de otro modo, todas estas madres solteras se estancarían para siempre en los cargos que se les asigne mediante este proyecto. De la misma manera, luego de que ese contrato termine, para que aspiren a promociones laborales, deben tener, entre otras cosas, estudios superiores. El segundo problema es quién se hará cargo de los hijos mientras ellas estén trabajando, porque recordemos que este proyecto está dirigido principalmente a ese 1.200.000 madres solteras cabezas de familia, es decir, mujeres que no tienen a nadie que cuide de sus hijos. Revisemos entonces los gráficos del Banco de Mujer Cusco, que luego de preguntarles a las madres solteras si toma la decisión de formarse, ¿qué otros aspectos de su vida se verían afectados? El 80% de ellas respondió que su aspecto familiar se vería fragmentado. Es necesario, por eso, primero ver una solución para ese problema. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Antonio Abad, hasta por 2 minutos. Buenos días con todos. La bancada del Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad opina sobre la legislación del proyecto de ley de formación de promoción laboral para las madres solteras, cabeza de familia en el sector público y privado. Es correcta, pero la situación económica en todo el apoyo, el incentivo que se realiza, ¿no? Es correcta. Pero pongámonos a pensar que todo lo que queremos lograr con las madres solteras en el ámbito laboral, en la educación y también en la educación de sus hijos, se dará con una relación a la sociedad. Incluso en el caso que exista un tipo de violencia, ya sea física o psicológica, no mejora la condición de una persona sin un asesoramiento óptimo del mismo, ya que se necesita un asesoramiento psicológico y una protección en casos de violencia para los afectados. Si bien todo el país existe programas y centros de ayuda psicológica, no es suficiente para que las mujeres sigan adelante con sus vidas. No solo me refiero a las madres como tal, sino también a sus hijos, invocando que también tengan una ayuda. Este es un problema netamente provocado por la infancia. Sabemos que la educación de los niños influye demasiado, y esta no es la excepción. Para evitar problemas de mayor magnitud a las mujeres, quiero referirme al costo específico que se emplea, ya que el país tiene diferentes problemáticas, y emplea un presupuesto mayor. Estando no tan clara la información y la obtención del presupuesto, y estando la bancada Arquidiocesano San Antonio Abad en prioridad del asesoramiento psicológico para el beneficio de diferentes ámbitos de la sociedad, ya sea económicas y sociales, se encuentra en contra del proyecto al no convencer con lo anteriormente dicho. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Gale School Santa María, hasta por 2 minutos. Bueno, la bancada de Gale School considera que no sería correcto dar tantos subsidios por parte del Estado para implementar bonos para las madres solteras jefas de familia. Esto se debe a que consideramos que la situación actual, el país no está en condiciones de brindar este tipo de subsidios, ya que de todas formas, aunque esto pase, si no se encuentra una forma de disminuir la cantidad de madres de familias solteras, tendríamos que implementar más y más bonos cada vez más, algo que no sería sostenible para nuestra economía actual, teniendo en cuenta también los gastos en diferentes sectores que son necesarios. Ahora le paso la palabra a mi compañero. También, si bien esta propuesta nos parece bastante interesante, consideramos que las madres no deben ser las únicas responsables de la crianza y manutención de sus hijos, ya que la responsabilidad es de ambos, del padre y la madre, y también el Estado es consciente de ello por lo que existe la pensión alimenticia, la cual sustenta que el padre o la madre tiene que dar como mínimo el 20% de su ingreso mensual. Sin embargo, el problema se encuentra en cuando el padre o madre no cumple con eso y es difícil exigirlo. Y se exige normalmente mediante un juicio que es bastante engorroso y costoso. Por lo que creemos que también una solución bastante práctica, no solamente culpar a la madre y pedir que la madre trabaje más y que la madre haga más, ya que la responsabilidad, como ya mencionamos previamente, es de ambos, por lo que creemos que se deberían agilizar los trámites y que debería ser un trámite menos engorroso y menos costoso, y que el Estado debería ayudar a que las madres puedan hacer prevalecer ese derecho que es para que sus hijos tengan la alimentación y educación correcta. Por lo cual, la bancada de Gales... Darle que le quedan 30 segundos. Gracias.
Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Monteverde, hasta por 2 minutos. Según INEGI, existe una brecha de género en ingresos de 315 soles en el país. El proyecto de ley se nos hace muy interesante, ya que igual que ustedes nos preocupan las madres cabezas de familia y el bienestar de sus hijos. Todos los datos que nos brindaron en su proyecto de ley evidencian las desigualdades laborales y las brechas de género que existen, pero el proyecto no se nos hace factible, ya que como mencionaron en su proyecto, 2.169.000 familias dependen de las madres cabeza de familia. Ustedes proponen subsidios de hasta 6.700 soles anuales por niño, bonos por vacaciones y pólizas, pero estamos en una crisis económica y no contamos con el suficiente presupuesto para abarcar a tanta población. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San José, hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Gabriel, hasta por 2 minutos. Muy buenos días. En nombre de la bancada del Colegio San Gabriel, nos gustaría decir que nos parece un proyecto muy interesante, puesto que se enfoca en una problemática actual, la cual es la falta de empleo para las mujeres que están a cargo de una familia. Sin embargo, nos gustaría exponer algunos puntos. Primeramente, nos gustaría saber con qué criterios serían otorgados trabajos a las mujeres, puesto que la gran mayoría de ellas son madres adolescentes que no cuentan con estudios universitarios. Y en el otro lado tenemos a mujeres mayores de 40 años que por el cuidado de sus hijos tuvieron algún impasse laboral. Y como muchos sabemos, la mayoría de empresas no suele contratar a este tipo de personas. Como segundo punto, nos gustaría saber cómo se planea ofrecer un empleo para las mujeres de zonas rurales, puesto que la mayoría son analfabetas o solamente se pueden comunicar en su idioma nativo, siendo el quechua o el aymara. Finalmente, nos gustaría saber si es que habría algún tipo de monitoreo en cuanto a las mujeres a las que se les será ofrecido un trabajo y en cuanto al dinero que se les será ofrecido, por ejemplo, para la manutención de un hijo con discapacidad, solo para saber si es que este dinero está siendo bien empleado. Eso sería todo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada La Merced, hasta por 2 minutos. Ok. Como objetivos principales del presupuesto, los subsidios tienen como finalidad sobre todo los subsidios de estudio, o bueno, son los más importantes consideramos, porque estos son los que nos van a permitir el crear campañas o concursos para recibir una formación laboral para estas madres que en muchos casos lamentablemente no terminan sus estudios y apoyándose así también de becas de acuerdo a su condición y educación que poseen. También brindándoles un espacio laboral donde es el Estado el que promociona su pronta especialización en el entorno laboral, buscando un puesto de trabajo, insertándolo en el ámbito laboral. En muchas zonas rurales, como sabemos, existe una falta, pocas oportunidades de trabajo. Por lo tanto, es bueno analizar y ver cada caso específicamente para ver qué sectores pueden apoyar a estas madres, sobre todo las que no cuentan con estudios superiores, pero que puedan ser, con el cual puedan ganar el suficiente dinero para mantener a su familia. De esta manera, también queremos hacer énfasis en el apoyo que tengan las madres de acuerdo a su condición y el número de hijos. Porque no es lo mismo una madre que únicamente tenga un hijo a una que tenga varios o hijos con discapacidad, donde los gastos tanto para alimentación y educación, entre otras necesidades de los hijos, Comunicarle son que le altos. quedan 30 segundos. Okay. Por eso consideramos que el proyecto de ley debería ser tomado en cuenta por la gran cantidad de familias que corren riesgo de su estabilidad integral, tanto económica como familiar. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada San Francisco de Asís, hasta por 2 minutos. Ok, gracias. Tras el análisis, la bancada del Colegio San Francisco está de acuerdo. No obstante, tenemos diferentes sugerencias, como por ejemplo, especificar el rubro, o sea, el campo de trabajo de las mujeres cabeza de familias, que podríamos observar en la fórmula legal de respaldo, ya que aquí nos manifiesta sobre el contrato obligatorio de una madre soltera si la empresa pública consta más de 30 trabajadores. Por lo tanto, se debería especificar el ámbito de trabajo, ya que hay rubros que pueden atentar contra la salud de esta madre.
soltera y de ellas dependen menores y no pueden sobreexigirse en diferentes trabajos. Tiene el uso de la palabra el parlamentario escolar de la bancada Puyasunchis hasta por 2 minutos. Primero que nada, nuestra posición va a depender de la respuesta que nos den a nuestras inquietudes con respecto a su proyecto. Queremos saber cómo podrían demostrar de manera que sería veredigna si una madre es soltera no. A lo que me refiero, cómo evitar fraudes en este caso para los subsidios o bonos o dinero que se les va a entregar, que es uno de sus proyectos. También, cómo asegurar que este proyecto se cumpla como es deseado, ya que reiteradas veces hubieron campañas tratando a las mujeres solteras, embarazadas o con menores discapacitados y no siempre han funcionado como se debe. Cómo proteger a las madres de empleos que no son aptos para ellas, cómo saber qué tipos de empleos pueden ser aptos para estas madres solteras. Como dijo la otra bancada, hay hijos que dependen de ellas. Y también cómo saber cómo impulsar el empleo, cómo hacer que las empresas acepten contratar a estas madres solteras, porque de alguna otra manera, gracias a la ley de libre mercado, ellos no prefieren no contratar a madres solteras o a madres en sí. Entonces, ¿cómo sería para impulsar estos empleos, para que las empresas acepten contratar a estas personas? Okay. El parlamentario de la bancada La Merced que sustentó el proyecto tiene 3 minutos para concluir y dar palabras finales. Muchas gracias a todos los parlamentarios por sus opiniones con respecto a los temas que se están mencionando actualmente, respecto al artículo que nosotros mencionamos, pero por factor tiempo no se pudo mencionar. En el artículo 59 nos menciona que aquella persona que está simulando o alterando la verdad intencionalmente para acceder a uno de estos subsidios o empleos o contrataciones incurre en un delito de falsedad. Así como mismo indicar que nuestro objetivo general se está basado y enfatizado en proponer medidas laborales y de formación académica y profesional antes dentro del sector público y privado, de tal manera que éstas sean otorgadas por el Estado para ayudar a las madres cabezas de familia con la decisión de acceder a todos los beneficios por una formación laboral y en el trabajo, con el fin de que ellas puedan desarrollarse en el ámbito profesional frente a la situación que afrontan. Puesto que nuestro proyecto también va basado a las zonas rurales, en esta se puede transmitir por medios de comunicación, tales ya sean como la radio y televisión, para que se dé una capacitación anterior, para que las madres puedan trabajar en los sectores más básicos, ya sea como salud, educación o limpieza en municipios, por lo que no estaría afectando su relación con el hijo. Con respecto a este punto, mencionamos que de acuerdo a los beneficios que se está dando, de acuerdo a esta contratación, se tiene como priorizado también a la familia, ya que visto que las mujeres prácticamente no acceden a una formación laboral debido a la protección de la familia, es necesario que en este contrato ya haya una diferencia con respecto a este punto. Muchas gracias. Finalizado el debate, se procederá a votar. La votación se realizará virtualmente, por lo que se enviará un enlace al chat de Zoom para que manifiesten el sentido de su voto. Tendrán hasta 3 minutos para ejercer ese derecho. Aquellos que no puedan tener acceso al enlace tienen la opción de votar por el chat. Solo tendrán el derecho de voto los parlamentarios que pertenecen a la Comisión de Mujer y Familia. Presidente, el enlace está en el chat. Desde este momento tienen 3 minutos para votar.
Informa el tiempo, por favor. Sí, es hasta 10:26. Exactamente. Comunicarle que concluyó el tiempo de votación. Bueno, teniendo los resultados, ya podríamos ver que a favor han votado un total de 7 parlamentarios escolares, en contra tendríamos 18 parlamentarios escolares y con abstención nos encontramos con 6 parlamentarios escolares. Por lo cual, por lo cual el proyecto ha sido rechazado por mayoría. No habiendo más proyectos en agenda, damos por concluida la presente sesión de la Comisión de Mujer y Familia.